Bienvenido a su canal Finanzas Interesantes. En esta oportunidad vamos a hablar del uso correcto de las tarjetas de crédito, tomando en cuenta su fecha de corte y su fecha de pago. Estas fechas a menudo son ignoradas por los usuarios de tarjeta de crédito, pero deben entender la importancia que tienen ambas fechas para poder usar la tarjeta de crédito en forma óptima. Vamos con ejemplos prácticos. Acá arriba vamos a tener las fechas de corte de una de las tarjetas. La fecha de corte siempre es la misma fecha del mes, en este caso es el 28 de cada mes. Tenemos la fecha de corte. Cada 28 de ese mes se factura todo el consumo que hubo en el periodo anterior, es decir, desde el 29 hasta el 27. Todo este consumo se factura en la fecha de corte siguiente, que es 28. El consumo de aquí en adelante se va a facturar el 28 del próximo mes. Cuando hablamos de facturar es que el banco totaliza los consumos y no los factura. En ese momento es que la deuda se hace efectiva y le debemos ya dinero a la tarjeta de crédito o al banco. Ese dinero no se paga inmediatamente en la fecha de corte, sino que tiene una fecha de pago asociada. Cada tarjeta tiene su fecha asociada y normalmente es fija también. En este caso de este ejemplo son los 24 de cada mes. El 24 de cada mes son las fechas de pago de esta tarjeta. ¿Cómo funciona entonces? Todo el consumo que se facture el 28, todo el consumo que se facture el 28, debe ser cancelado al banco, a la tarjeta de crédito, antes del 24 de enero en este caso. Antes del 24 de enero. Lo que se facture aquí el 28 de este mes, que es todo esto, todo ese consumo, si se hizo algún consumo, eso que se facture en ese 28 de enero debe ser cancelado antes del 24 de febrero. Esa es la forma de trabajar en la tarjeta. Corte, fecha de pago. Fecha de corte, fecha de pago. Entonces vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el día 26 de enero nosotros hicimos un consumo con la tarjeta de crédito de 1000. Ese consumo lo hicimos el 26 de enero 1000. Ese consumo entonces entra a facturación el 28. 2 días después, ya en esta fecha de corte, ya este consumo debe ser facturado y debe ser cancelado a la tarjeta de crédito o al banco antes del 24 de cada mes. Entonces veamos cuántos días tenemos disponibles. Si consumimos el 26, ese consumo se factura el 28 y debe ser pagado antes del 23. En ese caso nosotros tenemos 29 días para hacer el pago. Quiere decir que hoy 26 consumí 1000 y debo pagarla antes del 23, para lo cual tengo 29 días para hacer ese pago. Aquí también hay que tener cuidado, ¿no? Porque podemos pagar el 23, podemos pagar el 22 o el 21. Si pagamos el 24 en adelante ya nos cobran intereses. Si pagamos del 23 hacia atrás no nos cobran intereses. Y eso es lo que estamos buscando, que el banco no nos cobre intereses y usar el dinero del banco. El 23 pues hay que estar pendiente si es sábado, domingo, si es feriado, ¿no? Dependiendo de la forma como tú pagas tu tarjeta. Si la haces por la oficina pues tienes que estar pendiente de eso. Si es viernes, si es feriado, sábado, domingo, o si viajas tú. Y si lo pagas por internet, normalmente no tendrás que preocuparte por estas cuestiones. Pero hay que tener cuidado con la fecha. No necesariamente tenemos que pagar el 23. Bien, supongamos entonces que hacemos ese mismo consumo de 1000, pero lo hacemos acá, el 29 de diciembre. Lo hacemos al día siguiente de la fecha de corte. La fecha de corte es el 28, siempre el 28. Nosotros consumimos el 29. Si consumo el 29, entonces acá tenemos, fíjate, se consume el 29, ya pasó esta fecha de corte, entonces entra para la siguiente fecha de corte, que es esta amarilla que está acá, que es 28. Una vez que se facture y la deuda se haga efectiva, nosotros tenemos que pagarla antes del 24 de febrero. O sea, pagamos el 23. Entonces, si consumimos el 29, fíjate, tenemos acá toda esta cantidad de días para conseguir el dinero y pagarle al banco. Entonces, esa es una ventaja. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos gastos imprevistos como arreglo del carro, clínica, etcétera, y no contamos con el efectivo para eso. Entonces podemos usar la tarjeta de crédito sabiendo que tenemos
una cantidad de días para devolver ese dinero. O a veces disponemos el dinero en efectivo, pero simplemente queremos tenerlo ahorrado en la cuenta o usarlo para otro negocio. Entonces ya saben, si consumimos el 29, tenemos 57, casi 2 meses, días, para pagarle al banco. Si le pago el 23 o antes, no me cobra interés. Entonces imagínate la ventaja para una persona comerciante. Con una tarjeta, un buen uso de la tarjeta está todos estos días de crédito, y si tiene un buen límite en la tarjeta, pues tiene muchas posibilidades para invertir. La idea con la tarjeta de crédito entonces consumir inmediatamente después de la fecha de corte. Una vez que pasa la fecha de corte, mientras más pronto consumamos en estos días, más días vamos a tener con el dinero del banco financiado con la tarjeta. Por ejemplo, si compramos el 30, vamos a tener 56 días. Si compramos el 31, vamos a tener 55 días, muchos días. Entonces la idea es consumir muy cerca de la fecha de corte. Si consumimos cuando ya está llegando la fecha de corte siguiente, en este caso fue el 26, si consumimos el 25 por acá, el 25, entonces ya yo tengo 30 días disponibles. Pero si consumo el 27, vamos a tener 28 días. Mientras más cerca esté la fecha de corte siguiente, menos días tenemos para reponer el dinero. Y la idea entonces es consumir cerca de la fecha de corte y pagar el 100% de la deuda de manera tal que no nos cobren interés. Y vamos a tener una gran cantidad de días con el dinero. ¿Qué se puede hacer entonces? Aquí tengo dos ejemplos. En este caso con 1000. Si esos 1000 que consumo acá, por ejemplo, en el caso del 26, yo los dejo en el banco y pago con la tarjeta de crédito, al interés del 16%, ese dinero va a estar alrededor de 29 días en la cuenta antes de pagar la tarjeta. Si lo tengo 29 días, eso me va a generar un interés de 12,88. Si el consumo fue muy cerca de la fecha de corte, en caso del 29, vamos a tener 57 días. Y con 57 días, fíjate que ya me produce 25, me produce casi el doble. Claro, un consumo de 1000 unidades, pero ¿qué pasa si el consumo no es de 1000, sino acá en esta fecha consumí 10.000 entre los gastos de la comida, del vehículo, de la clínica, etcétera? Entonces, esos 10.000 voy a tener todos estos 57 días para pagarlo. Entonces, acá, 7 en vez de 1000, si tenemos 10.000, ya el interés que se genera es mayor, 253. Ya con eso se puede pagar una renta de un teléfono, se puede pagar un servicio de agua, cualquiera de estos servicios económicos. Entonces, la idea es usar la tarjeta de crédito en forma óptima, en forma correcta, para beneficiarnos del dinero del banco y trabajar con ese dinero. Imagínate un comerciante que se beneficie 57 días de 10.000, compra mercancía, compra materia prima, elabora producto, vende, etcétera. Tiene muchos días para pagar al banco y de verdad que le puede sacar mucho provecho a la tarjeta de crédito. En los siguientes videos vamos a estudiar los casos de cómo se trabaja con dos tarjetas de crédito y algunos otros temas interesantes.